uno de los problemas mayores con respecto a la primera infancia en este país es no verlos, a los niños y a las niñas pequeñas, como sujetos de derechos con una mirada integral, ¿no? Es decir, no solo en cuanto a cuánto necesitan de cuidado, sino todos los derechos que un ciudadano debe tener, ¿no? El derecho a la educación, a una alimentación de calidad, a circular en su territorio, a acceder a la cultura. Me parece que, bueno, nos ha costado muchísimos años visualizarlos como ciudadanos. Nosotros recogimos la opinión de 300 activistas de salud que había en el Zonal. Cuando recorrimos los 7 subzonas, preguntando qué problemas hay, qué propuestas y con qué actores íbamos a trabajar. Y así surge la prioridad, que era la primera infancia y los niños desnutridos en ese momento, que hoy vuelve, después de 16 años, vuelve a presentarse una situación similar. Es ahí que se decide formar la red de primera infancia. La primera mirada es ver al niño y a la niña como persona, principalmente, y verlo como un todo, ¿no? Como parte de un lugar que viene acompañado particularmente por la familia, y además que en la primera infancia lo que debemos resaltar es como que la familia es la primera educadora, ¿no? No podemos dejar al niño o a la niña fuera de ese lugar, y la primera infancia toma un rol preponderante cuando los adultos y las adultas empezamos a ver a esos niños como personas, ¿no? Como que tienen una identidad, que son parte de una sociedad, que tienen derechos y que no debemos de vulnerar ninguno de ellos. El tema de la emergencia sanitaria fue como, no sé, como otro punto más, decir, bueno, ¿desde dónde se pensó a los niños pequeños? ¿No? Creo que estuvo ausente esa mirada de sus necesidades, poniendo en riesgo, me parece, muchísimas cosas que tienen que ver con su desarrollo, con su salud, con su contacto con el mundo. Pero me parece que es una cuestión que arrastramos como sociedad, ¿no? Como sociedad, y bueno, que pasa en el resto de América, tal vez. Por eso nosotros decimos que en vez de actuar en las consecuencias, hay que actuar en la raíz de los problemas. Y todos los niños tienen el derecho a tener las mismas oportunidades, lo cual hoy no existe. Incluso hoy por hoy, en esta población, este territorio, que hay 50% de los niños nacen en hogares pobres, solamente un 20% concurre a centros educativos. El primer problema que tuvimos es ponerlo en la agenda, el tema, porque cuando nosotros arrancamos nadie nos escuchaba. O sea, porque como los niños no votan, donde se toman las decisiones, se veía de los números globales del país y que le diera bien, pero no se veía de repente que invertir en la primera infancia era no malgastar luego, por ejemplo, haciendo cárceles, que son carísimas. Hablábamos un poco de la vulneración de los derechos de los niños y de las niñas. Me parece que ese es un tema que deberíamos como enfocarnos un poco más, hacer hincapié en que tienen una voz, que pueden decir cosas, que se presentan en lugares y están ahí, y nosotros como adultos tenemos que verlos, ¿no? Y hay que tener como la mirada puesta hacia el niño y la niña y no dejar de verlos. A veces nos pasa que como son niños y niñas pequeños, a veces como que no estamos como dándoles ese lugar preponderante en la sociedad,
y siendo parte de un colectivo, ¿no? Y eso me parece que es como lo fundamental, que habría como que enfocarse un poquito más hacia ese lugar. Faltan centros educativos. Sacar la cuenta que si acá tenemos, nos faltaría, no sé, 40, solo en esta zona. Y en el país, ¿cuántos se precisan? Hay unos 500 más o menos. Y hoy por hoy está reconocido que estamos en déficit con ese tema y que es un tema que los niños son oro, porque nacen pocos. Acá, en esta zona, somos la cuna del país, porque nace el 10% de los nacimientos se dan acá. Porque yo vengo desde ese lugar de lo educativo, es el tema de la educación como derecho para todos y todas aquellos niños cuyas familias resuelvan que su niño esté en un centro educativo. Yo creo que ese es un problema que no hemos solucionado por más avances que se hayan hecho, ¿no? En la zona que yo trabajo o que trabajaba, apenas el 25, entre 25 y 30% de los niños acceden a un centro educativo. Es decir, acceden a una propuesta educativa, acceden a un espacio de juego, acceden a un espacio de alimentación saludable, de promoción de salud. Y esto estoy diciendo en barrios donde la pobreza en los niños sigue creciendo enormemente. Entonces, me parece que uno de los espacios que de alguna manera puede de alguna manera devolverle a los niños ese lugar de derecho son los espacios educativos. Y no, ese tema creo que sigue siendo como el nudo es caro, el nudo caro, digamos, hay que invertir. Y bueno, la inversión en primera infancia ha sido importante, pero no ha sido lo suficiente. La comunidad en particular lo que hace es involucrarse en el aprendizaje y en el crecimiento de los niños y de las niñas de ese lugar, parte de ser parte de ese lugar, apropiarse del aprendizaje y de los niños y las niñas, ¿no? Estar como muy presentes, y creo que eso juega como la apertura de los centros hacia los barrios. Particularmente los centros tendrían que ser como centros comunitarios, ¿no? Donde haya como la educación de ida y vuelta, las familias vienen y comparten sus experiencias y las hablamos, las compartimos y le damos valor a la palabra y formamos parte de ese colectivo. El niño y sus familias y la comunidad, que tiene que estar sensible a ese tema y que tenemos que todos tratar de mimar, por decir de alguna forma, a nuestros niños. O sea, porque no solo es darle de comer, sino que la familia jugar el rol que le compete, de darle amor, tratarlos en esa forma. O sea, tenemos muchos problemas de violencia doméstica. Los abuelos también encargarse de jugar el rol que le corresponde, pero la sociedad toda tiene un rol importantísimo. Hagamos accesible la capacitación para los que están en la primera línea de batalla, ¿no? Y bueno, eso significó encuentros de educadores y de educadoras en el Cerro, y significó compartir saberes, porque bueno, el Cerro tiene la suerte de tener a la universidad en el territorio, entonces también el acceder al trabajo con APEX. Me parece una etapa muy, muy rica de la red. Y bueno, el otro objetivo era el poder plantear estas necesidades a nivel político en el amplio sentido, ¿no? Ser un interlocutor con quienes decidían en el terreno político sobre las propuestas para la primera infancia. Eso
tuvo un actor, tiene todavía un actor muy importante que es la organización de usuarios con sus mesas de trabajo con las autoridades, pero la red acompañó esas propuestas y creo que fue, digo, esto, ¿no? El poder acercar, digamos, a quienes deciden las necesidades que el territorio tiene desde el propio territorio, ¿no? Y la red de primera infancia me parece que lo que hace es como sensibilizar de alguna manera a las familias con respecto a los temas de la primera infancia, a nosotras como colectivo de equipos de primera infancia, revalorizar la educación, revalorizar el trabajo en equipo. Ser parte de una red implica estar con el otro y la otra y aprender juntos y en algún momento poder como compartir las experiencias y las problemáticas de las familias y los niños y las niñas que son parte de los centros de primera infancia. La red de primera infancia del municipio A es también tener un ojo puesto en esto que yo decía de la cultura, el acceso a la cultura para los niños pequeños, ¿no? Me parece que eso fue también como a veces no tan conscientes, me parece, de lo que se hacía, pero fue un eje importante, ¿no? Es decir, hay que hacer posible el acceso de los niños a la música, al teatro, a la literatura, a cualquiera de las formas de expresión artística, pero ellos tienen una característica especial. No es lo mismo hacer un festival de música para niños en edad escolar que para niños pequeños, que bueno, que su propuesta tiene que ser mucho más cercana corporalmente, en el espacio, en el tipo de actividad que se le propone, en el tiempo que tienen de atención. Y bueno, la red en eso siempre tuvo como una mirada interesante, buscando, ¿no? Hubo propuestas muy, muy interesantes en el marco de lo que era la Semana de la Primera Infancia del municipio A. Que acá estamos hablando de pasar del yo al nosotros y de nosotros al todos. Siempre dijimos eso desde un primer momento. Se trata de cuando hay un problema, hay tres alternativas. O encararlo al margen de los demás, o en contra de los demás, o con los demás. Cuando optamos por la opción tercera, con los demás, es la opción solidaria, que es la que nosotros estamos proponiendo de que encaremos entre todos. Incluso para eso se necesita también metodología de ese tipo, ¿no? No es de repente ir a llevar recetas, sino a veces la pedagogía, la pregunta. O sea, ir con las preguntas a ver la gente qué es lo que propone. O sea, que la gente piense, que la gente sienta y que la gente se haga cargo.